Hola, buenas noches, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión de en vivo acá en Alma Terapias de Sanación. Queremos contarle que hoy día tenemos una música ambiental, por si se escucha de fondo, ya que en la comuna donde nosotros estamos ubicados están iniciando la Teletón. Así que por si se escucha ruido es por eso. Bueno, pasando a lo nuestro, el tema de hoy es un tema muy importante, principalmente nos afecta a nosotros como alma, eh, como profesional también, y yo creo que tenemos la intención de poder dar a conocer de qué se trata la atención psicológica, a qué se dedica un psicólogo, los mitos, las mentiras y las verdades que, que se esconden tras esta profesión, tras esta terapia. Eh, es por eso que quisimos realizarlo de esta manera. Como siempre aquí en Alma, tratamos de darle un valor agregado a nuestro centro, y es el poder dar a conocer nuestros pequeños conocimientos a la gente que no tiene el acceso o que no sabe, o cualquier motivo que sea ese. Es por eso que hoy hablaremos de la terapia psicológica, los psicólogos. Muchas veces se dice: yo no quiero ir al psicólogo porque no estoy loco, yo me siento bien, mejor voy a hablar con un amigo. ¿Para qué voy a ir al psicólogo si lo único que hacen es escuchar y al final yo soy el que termino solucionando mis problemas? Es por este motivo que, como siempre, nos va a acompañar Natalie en esta ocasión, nuestra psicóloga. Y quiero partir preguntando, Natalie, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la función de un psicólogo? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Bueno, primero y principalmente volver a recordar, hoy día estamos como muy amenos en el entorno, tenemos una fiesta acá cerca de Alma, como explicaba Felipe, así que estamos con una música ambiente eh, que probablemente nos va a acompañar durante todo el en vivo. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué hacemos los psicólogos? Eh, Principalmente contar que los psicólogos somos profesionales del área social, del área de la salud, y lo que hacemos es estudiar la mente. Y desde esta premisa es donde trabajamos. Finalmente, el estudio de la mente nos vuelve una ciencia que nos enseña desde cómo trabajar, cómo intervenir, cómo poder ir entregándole al consultante ciertas respuestas de acuerdo a los procesos cerebrales, a los procesos socioemocionales que van viviendo a lo largo de la vida. Por lo tanto, el trabajo y lo que hacemos los psicólogos es principalmente ayudar con el entendimiento de los procesos funcionales, de los procesos normativos y obviamente de los procesos no normativos. ¿A qué me refiero con esto? A las tristezas, por ejemplo, reactivas a sucesos esperables en la vida como normativos, y a los no normativos aquellas reacciones o situaciones adversas que ocurren de manera inesperada a lo largo del ciclo vital. Entiendo, Natalie. ¿Y cuál sería, como para poder diferenciar un poco, porque siempre uno, o la mayoría de las personas piensa que para qué voy al psicólogo, mejor voy al psiquiatra, me va a hacer mejor, es médico, voy a perder el tiempo en el fondo con el psicólogo, me va a hacer hablar de mis emociones, en cambio el psiquiatra quizás no va a ser tan así y me va a medicar. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Yo creo que tú diste en el clavo en ese punto. Yo creo que esa es la gran diferencia. De alguna manera, el psiquiatra, más que de alguna manera, el psiquiatra es un médico de formación médica,
para ser psiquiatra deben pasar por los años académicos que implican ser un médico general y luego de eso, por supuesto, especializarse en el área de la psiquiatría. Por otro lado, como te decía hace un momento atrás, el psicólogo es un especialista en el estudio de la mente. Por supuesto, tampoco del área médica como tal, como en sí mismo. Sí trabajamos y muchas veces nos desenvolvemos en el área de la salud. Estamos considerados parte del área de la salud. Por lo tanto, trabajamos, por ejemplo, en centros de atención médica, en clínicas, en consultas particulares. Entonces, la gran diferencia entonces radica principalmente en los enfoques en que cada uno de los dos profesionales trabaja desde la salud mental. El médico, por una parte, entrega medicamentos y esquemas farmacológicos y apoyo en ese ámbito. Y por supuesto hay varios psiquiatras que de alguna manera incorporan en su tratamiento algunos aspectos terapéuticos, pero el psicólogo, por otro lado, lo que hace es justamente complementar aquel proceso desde la psicoterapia, desde el trabajo conversacional, desde estructurar ciertas herramientas personales o devolverle la mirada al consultante para que reconozca en sí mismo sus propias herramientas personales para aprenderlas nuevamente y ponerlas en práctica en el ciclo vital que está viviendo. Por ende, el psicólogo no entrega fármacos y tampoco entrega licencias médicas, que de repente eso también hace una gran diferencia en ambos tratamientos, pero sí es importante hacer hincapié en que en casi todos los procesos médicos es súper relevante y la gran sugerencia es acompañarlo con procesos psicoterapéuticos. Siempre cuando se inician procesos de salud mental, la mejoría viene de la mano de ambas terapias. Una terapia por sí sola ayuda siempre, sí, la mayoría de las veces sí, pero ambas funcionan muchísimo mejor. Con respecto a eso, o sea, ¿es necesario que yo si voy al psicólogo tengo que ir al psiquiatra y viceversa? ¿O no es tan así? No necesariamente, hay personas que solo asisten al psiquiatra, hay personas que solo asisten al psicólogo. Eso va a depender muchas veces de la magnitud de lo que está viviendo y por supuesto de la sugerencia del profesional al que decidió asistir primeramente. Pero como te digo, el proceso de psicoterapéutico de alguna manera es más profundo desde lo socioemocional, porque te permite a ti mismo encontrar tus propias herramientas para resolver este conflicto en particular y los posibles conflictos que vengan a futuro, más o menos en el mismo ámbito de acción. A diferencia del psiquiatra, que obviamente entrega medicamentos y te permite un poco estar más en calma desde lo biológico o desde lo fisiológico, pero no siempre del todo se logra un proceso terapéutico en sí mismo, no logras como encontrar el aprendizaje del proceso terapéutico. Estoy hablando en general, porque puede que ocurra que algún psiquiatra igual le incorpore ciertos aspectos terapéuticos en su terapia. Eso mismo me quería detener un poquito ahí, sin ahondar mucho, pero aquí, por lo menos en la mayoría de los casos, se tiene el estigma de que el psicólogo es el terapeuta y el psiquiatra el que da el medicamento. Sin embargo, en otros países como por ejemplo España, hay psiquiatras que son muy integrativos, Así es. que integran muchas terapias y no solamente el medicamento. De hecho, hay psiquiatras que están, no sé si en contra, pero tratan de dar lo menos posible medicamento a sus pacientes y priorizan el tratamiento emocional. De todas maneras. Y yo diría que no solo en España, yo creo que en Chile acá también se da. De pronto a lo mejor no lo vemos tan seguido, pero yo conozco un par de psiquiatras muy buenas y que ellas incorporan también procesos terapéuticos en sus terapias. Ahora, sin ir más lejos, digamos, la gran diferencia está también en que los psicólogos de alguna manera somos especialistas en los procesos terapéuticos. Entonces, evidentemente, conocemos otras técnicas para poder abordar desde distintos ámbitos y desde distintas escuelas, por decirlo de alguna manera, cada proceso terapéutico. Existen 1.000.000 de líneas desde el área de la psicología para poder abordar las problemáticas con las que los consultantes pueden llegar a sesiones. Perfecto. Y ahora saliendo un poco del tema de la psiquiatría y volviendo a la psicología. Generalmente
uno escucha de manera habitual que la gente dice, no, no quiero ir al psicólogo, yo no estoy loco, no necesito ir al psicólogo. Eh, Me imagino que la gente no debe estar loco para ir al psicólogo. Y, y cuando uno va al psicólogo es porque solamente tengo alguna enfermedad emocional, mental. Ya, mira, yo creo que ese tema es súper importante abordarlo y cuando pensamos en la temática de conversar hoy en el en vivo, surge un poco desde esa pregunta, desde que muchos consultantes al venir no tan convencidos o de repente desde la necesidad de un otro. Por ejemplo, yo le pido a mi marido que asistamos a terapia porque, no sé, necesitamos solucionar un conflicto. De repente mi marido va a ir un poco a lo mejor a regañadientes y un poco pensando que por qué tiene que ir al psicólogo si no está loco. Y lo verbalizan. Entonces pasa muy seguido en atención. Y desde ahí, bueno, obviamente la respuesta es, efectivamente los psicólogos no trabajamos con gente loca, trabajamos con gente loca, digamos, entendiéndolo desde el constructo social de lo que la palabra loco Claro. significa, digamos, o se le da el significado. Pero de pronto, ¿con quiénes trabajamos los psicólogos? Son con personas comunes y corrientes que presentan dificultades, ya sea emocionales, laborales, físicas, que afectan en su emocionalidad o en su cotidianidad, y que han visto en desmedro alguna de estos aspectos a lo largo de la vida y se ha visto perjudicado su desarrollo habitual, su desarrollo funcional. Entonces, entendiendo como gente loca a personas que puedan tener patologías quizás un poco más severas, eso específicamente lo trabajan, o sea, se trabaja con medicamentos, con hospitalizaciones cuando estas personas están más bien descompensadas y por tanto nosotros los psicólogos no abordamos con ellos la descompensación en sí misma. Sí podemos apoyar desde el tratamiento, desde el entendimiento y desde esta estructuración cognitiva, de reestructurar cognitivamente ciertos elementos de la vida diaria para poder absorberlos y relacionarse de una manera mucho más adecuada. Entonces, desde ahí hay que hacer esa separación. Nosotros no trabajamos con gente enferma mental, que son, yo de repente al oír estas frases suenan como súper potentes, pero son frases que son comúnmente dichas en consulta. Las personas que asisten al psicólogo no necesariamente tienen una enfermedad mental, son personas que tienen dificultades emocionales, que les ha costado de alguna manera reestructurarse o rearmarse o entender, o les ha resultado ser un poco más difícil de pronto continuar con una vida más o menos funcional como la llevaban antes de algún evento significativo, que pudiera ser cualquiera. Esos son finalmente nuestros consultantes, son aquellas personas que llegan a atención psicológica. Perfecto. De todas maneras, quería detenerme en un punto que tú mencionaste, en el cual te quería poner un ejemplo. Uh-huh. Tú mencionaste que, por ejemplo, las enfermedades como donde las personas, no enfermedades, sino situaciones donde las personas con alguna enfermedad estuvieran descompensadas, era necesario que se vieran con un, por ejemplo, psiquiatra o médico. Ya, sí. Pero te pongo en el caso de que, por ejemplo, llegue una persona a un servicio de urgencia con algún trauma, no sé, una herida, un accidente, cualquier tipo de trauma que sea significativo. ¿No es recomendable también que el psicólogo esté en ese momento o directamente pasamos al fármaco inmediato para atenuar ese momento de ansiedad, de shock? Mira, es que hay un parámetro, digamos, que de alguna manera permite trabajar o no en ciertos ámbitos. Principalmente cuando en las urgencias llegan, urgencias, valga la redundancia, lo principal es la vida, salvaguardar la vida. Si la persona que llega está
en un estado grave de salud, que está en riesgo su vida, evidentemente no hay mucho espacio para hacer contención emocional de pronto, y quizás sea necesario partir e iniciar rápidamente con un esquema de fármaco, con una hospitalización inmediata, etcétera, etcétera. Pero es súper importante mencionar que durante este año particularmente se han incorporado a las atenciones de urgencia, por ejemplo, los SAPO, no, perdón, las atenciones de urgencias de los centros de salud primaria, se han incorporado equipos biopsicosociales, en donde hay asistentes sociales y psicólogos para dar este primer apoyo psicológico. Entonces, entendiendo la urgencia, es si se interactúa o no con el consultante a través de la contención emocional o dependiendo obviamente de lo que vayan necesitando en ese ámbito. Así que sí se ha incorporado la atención psicológica en los aspectos, en el ámbito de urgencia. Quizás estamos iniciando, dando estos primeros pasos desde la atención pública, pero de alguna manera se están abriendo esas posibilidades. Así que a mí por lo menos ese punto me parece bien interesante. Creo que hay harto que explorar y explotar desde ahí, porque siempre he pensado que es súper importante brindar contención en estos aspectos. Si bien es cierto, uno en la vida va teniendo amigos, personas cercanas, personas de confianza. Y muchas veces decidimos mejor que pegarnos la lata de ir al psicólogo, decimos, mejor voy a hablar con mi amigo, él me conoce más, me entiende. ¿Pasa eso? ¿Y cómo se desarrolla el tema con ese tipo de pensamiento? Mira, la verdad es que salir con los amigos es una muy buena terapia, aunque no lo crean, pero no al nivel de una terapia psicológica, no al nivel de una psicoterapia. Los amigos siempre son buenos terapeutas en el sentido de que nos permiten sentirnos en buena compañía, sentirnos acogidos, sentirnos contenidos en nuestro espacio de seguridad, en este espacio de familiaridad, en donde ya conocen nuestra historia y que de alguna manera están ahí acompañándonos en los procesos más difíciles y en aquellos que no tanto también. Sin embargo, el psicólogo evidentemente no es un amigo. Por lo tanto, la conversación psicoterapéutica es una conversación que tiene ciertas estructuras. De pronto pareciera ser que no, pero el psicólogo establece una mirada y una línea desde su formación profesional que permite desarrollar ciertas preguntas para poder hacer para fomentar ciertas estrategias, por ejemplo, de reestructuración cognitiva. Y cuando hablo de reestructuración cognitiva, el chileno es un poco mostrarle al consultante que una frase o un constructo mental, que es una forma de pensar sobre cierto aspecto, me está generando cierta problemática, y eso es lo que el psicólogo espeja de cierta manera, haciendo que el otro lo pueda ver y darse cuenta que esa estructura no ha sido la más adecuada para resolver el conflicto. Y dentro de mis propias herramientas como consultante, buscar en lo que tengo y desde ahí reestructurar una nueva respuesta para darle solución a lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces, este proceso mental que de alguna manera ocurre en la conversación, porque es un proceso social, pasa desde una conversación que tiene cierta guía terapéutica y cierta guía con base científica. Entonces, no es que solo hablamos de cierta manera, desde lo concreto, digamos, pero esta conversación, este encuadre, se da en una línea formativa que te permite como profesional establecer ciertos parámetros en donde uno se puede mover o no con el consultante. Yo creo que es importante que recalque ese punto, no porque uno sea egocéntrico, sino porque uno siempre tiene la imagen, ya sea en películas, en caricaturas, que va al psicólogo, te sienta y el psicólogo te mira, te escucha, hace como que escribe y al final tiene puros dibujos. Pero como decías tú, tiene
un trasfondo más técnico, De todas donde maneras. el cual van tomando lo que uno le va diciendo y transformándolo en los diversos conocimientos que adquirieron en su carrera. Sí, de todas maneras, mira, yo creo que las caricaturas, de pronto los monitos animados nos han jugado un flaco favor ahí porque se han hecho cargo de establecer solo este psicólogo en el diván, de pronto, con el consultante en el diván, porque es un poco la imagen que se establece desde la línea terapéutica más psicoanalítica, en donde el terapeuta presta más atención obviamente a las palabras del consultante, sin intervenir tanto. Sin embargo, claro, es una primera parte. El psicoanálisis es absolutamente profundo, es el padre de la psicología moderna. Desde ahí el resto de las líneas de alguna manera o se intentan acercar al psicoanálisis o por otro lado se intentan alejar mucho del psicoanálisis estableciendo otros parámetros de atención y todo eso. Pero somos mucho más que aquel psicólogo o terapeuta que está al otro lado de la silla haciendo caricaturas así. Así que es importante, como decía Felipe, recalcar ese punto, porque efectivamente el terapeuta, el psicólogo en este caso, todos tenemos líneas terapéuticas distintas. Algunos más transpersonales, otros más cognitivos, otros más conductual, otros más cognitivo-conductual, más psicoanalista, y así podría estar mucho rato enumerando líneas terapéuticas, pero sin lugar a duda, cada una de las líneas terapéuticas tiene una base científica y que desde ahí como profesionales estamos formados para poder abordar las temáticas que se nos vayan presentando en consulta con los terapeutas. Y vuelvo a insistir, generalmente tienen que ver con situaciones normativas o no normativas que van ocurriendo a lo largo de la vida. Por eso es que el contexto se da en una relación social desde la conversación, que es muy sanadora, por cierto. De acuerdo a eso, como experiencia a veces hay personas que van al médico, al psicólogo, a donde sea, y esperan ciertas respuestas Uh-huh. que ellos creen que necesitan. ¿El psicólogo da esas respuestas? Ya, mira, yo creo que ese punto es súper importante abordarlo y tocarlo, no sé si con tanta profundidad, pero al menos sí con mucha firmeza. El psicólogo, de alguna manera, independiente de la línea terapéutica que tenga como formación, eh, por lo general no damos consejos. Lo que hace el psicólogo es buscar dentro de las propias herramientas del consultante que sea el mismo consultante que encuentre sus respuestas. Porque a nosotros, al igual que la persona que está sentada frente a nosotros, somos seres humanos, cometemos muchos errores. Pero como les decía hace un ratito, desde la estructura, desde nuestra formación, nos permitimos de alguna manera poder eh, eh, entrar en el cerebro, digamos, en la mente humana más que en el cerebro, para poder devolver ciertas palabras, ciertas frases que puedan hacerle al consultante ver cuáles son sus propias herramientas, cuáles son sus propias características y cuáles son esas respuestas que de verdad necesitan. Yo creo que ningún psicólogo de alguna forma te devuelve la palabra exacta que tú buscas. A veces, y eso es lo bonito de la interacción desde la conversación, que las palabras, por supuesto, tienen una profunda llegada en el consultante. Sin embargo, a pesar de que somos cuidadosos en el uso de las palabras, en el tono de la voz, en la estructura de la conversación y de las entrevistas que realizamos, sin embargo, no son las respuestas exactas. A veces puede que sí, que lleguen de la boca nuestra como terapeuta las respuestas que anda buscando el consultante. Pero generalmente las respuestas que se buscan encontrar las tiene cada uno en su propia alma y desde la conversación, desde el habla, van surgiendo estas soluciones en el fondo al conflicto. Así es. Eso es lo más entretenido, yo diría, del proceso terapéutico, cuando vas avanzando y te vas dando cuenta que en ti mismo están esas respuestas. Así es.
muchas veces uno dice, bueno, ya, voy al psicólogo porque ya voy a una vez y listo, me quedo listo, me mejoro o no voy más. Y muchas otras veces uno dice, voy o no, porque puede ser que dure para siempre la terapia. ¿Cuán, ¿Cuánta verdad hay en estas dos situaciones? Ya mira, yo creo que también es un punto importante, eh, principalmente porque se dan estas dos polaridades, digamos. Uno porque, perdón, obviamente al asistir al psicólogo, en una sesión, puede que esa sesión sea magistral, que de pronto te haya hecho clic y te cambiara la vida y que a lo mejor efectivamente no necesitaras volver nunca más, pero en lo común y corriente eso no pasa. Casi siempre la primera sesión es como el descubrimiento de ciertas cosas, el poder como ordenar ciertos, algunos elementos de la vida. Y desde ahí obviamente necesitamos otros, tanto como consultante como terapeuta, de cierta continuidad de estos procesos, porque en esta primera sesión casi siempre se abren ciertas cosas. Entonces hay que darle continuidad para poder cerrar también estos procesos terapéuticos. Entonces, y vuelvo a insistir, desde la línea terapéutica de cada consultante podemos ir viendo, no sé, cantidad de sesiones, proponer cosas. Generalmente en la primera entrevista es donde se establece el contrato terapéutico. ¿Y qué es el contrato terapéutico? En el fondo, generar la estructura que se va a dar entre consultante y terapeuta. Por ejemplo, la confidencialidad, el límite, digamos, que debe haber ahí en la relación, pero también... Ay, perdona que te interrumpa, pero quería detenerme en ese punto Uh-huh. de la confidencialidad. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo sé yo que realmente el psicólogo va a tener ese respeto por mi confidencialidad y no va a contarle, por ejemplo, a mi familia, Ya, a mi esposa, a mis hijos? eso es súper importante. Mira, nosotros como profesionales hay un colegio de psicólogos que rige con cierta ética profesional. Y dentro de la ética profesional está, por supuesto, guardar la confidencialidad. Como profesionales, nosotros tenemos el deber, así como los pacientes tienen deberes y derechos, los profesionales también tenemos ciertos deberes y derechos. Y entre ellos uno de esos es el deber de guardar confidencialidad en el caso de todos nuestros consultantes. Como te decía, en la primera sesión por lo general se establecen esos límites y se aclara un poco también en qué casos, por ejemplo, se debe o no o se puede o no romper la confidencialidad, que generalmente es cuando está en riesgo la vida y ahí, digamos, dependiendo de los factores es donde se establece. Pero eso se habla generalmente en la primera sesión porque se establece este contrato terapéutico. Los parámetros. Exacto. Pero además de todo esto, también se establece un objetivo terapéutico que es más o menos ir buscando encontrar solución a un conflicto, que puede ser por aquel que llegó el consultante a terapia o que resulte que de pronto en la conversación de esa primera sesión puedas encontrar otro. Y eso implica, por ejemplo, en la mente del terapeuta, y muchas veces se establece también con el consultante, una cantidad de sesiones para poder trabajar en ciertas temáticas y desenvolverse desde ahí para establecer ciertas y nuevas estructuras. Entonces, entendiéndolo desde así, desde ese contexto, tampoco es que la terapia dure para siempre. Es súper importante recalcar que hay personas que quizás necesitan terapias más largas, quizás hay personas que necesitan menos sesiones. Va a depender de cada persona. Exactamente, pero sí es importante determinar que la terapia en sí misma tiene un objetivo, que de pronto pueden llegar personas que tengan patologías de base, como trastornos de personalidad, que son un poquito más a largo plazo, pero lleguen, por ejemplo, por una situación más reactiva, un trastorno ansioso, y quizás esa sea la problemática, se trabaja el trastorno ansioso desde la mirada de un trastorno de personalidad, pero se le da solución al trastorno ansioso. Entonces, cuando ya logras establecer una nueva estructura, observar que tienes nuevas herramientas, con esto tú logras dar con el objetivo terapéutico, por lo tanto estás preparado para el alta. Claro, si la persona de pronto te dice, ¿sabes qué? Ahora me gustaría trabajar tal cosa, a lo mejor es importante retomar desde otro objetivo terapéutico.
por eso es que te digo que hay intervenciones que son mucho más largas y otras un poquito más cortas, pero de pronto eso va a depender de cada persona. Entonces, desde ahí, vuelvo a insistir, es súper importante que en esta primera sesión uno logre establecer todas estas cosas, el objetivo terapéutico, el contrato terapéutico, que no tiene nada que ver, digamos, ahí con el tema económico. El contrato terapéutico, como les decía recién, es establecer estos límites en donde nosotros nos vamos a desenvolver como terapeuta y consultante. También hay otros puntos que nos vamos a tocar un poquito más adelante, pero generalmente en la sociedad, voy a hablar de Chile porque es donde nací, crecí y vivo, la sociedad chilena, generalmente los temas emocionales no se hablan mucho en las familias, en general estoy hablando. Por lo mismo te quería preguntar, y de acuerdo a esto, que viene desde hace mucho tiempo, ¿cómo yo me doy cuenta que necesito ir al psicólogo o cómo, en qué momento debo asistir al psicólogo? Mira, yo creo que eso es un paso súper difícil de dar, sobre todo en la sociedad como Claro, tú porque lo además definías. está el estigma de lo que hablábamos al principio. Vaya al psicólogo, está Claro, loco, en malas en malas condiciones, condiciones, como el claro. psicólogo, el psiquiatra. Claro, entonces, es que por eso te digo, yo creo que el contexto como tú lo presentaste, la pregunta creo que tiene mucho sentido, porque de pronto, a ver, la gran mayoría de las personas logra más o menos identificar en qué momento no te sientes tan cómodo con las reacciones que estás teniendo a lo largo de lo que te está pasando en el día a día. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que de repente estás más irritable con una situación en particular, o de repente estás muy triste o más sensible, más lábil y lloras con facilidad frente a cosas que antes no te causaban tanta emoción, entonces quizás ese sea el momento de asistir a un profesional para ir como descubriendo cuál es la razón de esto. Perdona que te interrumpa nuevamente, pero uno, por ejemplo, al dentista se recomienda ir por lo menos, no sé, una vez al año, por lo menos, habitualmente. ¿Es recomendable ir al psicólogo de vez en cuando? ¿O siempre que esté, como tú decías recién, con alguna emoción que desconozca, que me haga sentir más triste? ¿O también se puede asistir de manera cotidiana para poder conocerse, estar mejor? No sé, o solamente en casos más críticos. Ahí te me adelantaste un poquito, porque sí, siempre es importante un poco como establecer ciertos espacios de autocuidado. Entonces yo creo que desde esa mirada es importante también hacerse el chequeo médico que uno se hace cada Chequeo cierto mental. tiempo, también más que un chequeo mental, yo diría hacerse como un sacar afuera desde la emocionalidad. Entonces, si entendemos que debemos asistir o quizás sea el momento de asistir cuando estás como desconociéndote un poco en ciertos contextos emocionales, también sería bueno hacerse como este chequeo de salud mental cada cierto periodo de tiempo, quizás un año, no sé, 6 meses, un año y medio, dependiendo de cuál sea la necesidad. Pero también es importante, por ejemplo, asistir a un psicólogo cuando de pronto has tenido eventos traumáticos, y llamo evento traumático a cualquier situación que emocionalmente pudiese haber resultado impactante o dolorosa para el consultante y que de cierta manera haya quebrado tu estructura cotidiana. Puede ser un accidente, puede haber sido la pérdida de algún ser querido, puede haber sido, por ejemplo, la pérdida de tu trabajo o sentirte abandonado respecto a ciertos parámetros con, no sé, de algún familiar, de algún amigo. Entonces, desde ahí es súper relevante tomarse de estas cosas y también decir, esto me está haciendo daño y quizás sí necesite apoyo. Ya a lo mejor las salidas con los amigos ya no me resultan para levantar el ánimo, quizás salir a correr, salir a hacer todas estas cosas que
que de pronto antes me hacían sentir bien, ya no me hacen sentir de la misma manera. Entonces, en esos casos también es súper importante buscar apoyo terapéutico. ¿Qué psicólogo? Yo les diría aquel con el que ustedes se sientan cómodos. Como les decía al comienzo, hay un sinfín de lineamientos técnicos, de formación, en donde los profesionales buscamos encarrilar, por decirlo de alguna manera, las estrategias para trabajar con nuestros consultantes. Y por supuesto, cada terapeuta tiene sus características personales que las arrastra consigo para poder abordarlas en el proceso de trabajo. Entonces, por eso es importante, y yo siempre le digo a mis consultantes, que lo más importante no es que abandonen la terapia si no están cómodos, por ejemplo, con la atención, sino que busquen un terapeuta con el cual puedan sentirse absolutamente cómodos y libres de poder expresar lo que sienten en ese momento. Así que yo creo que ese es el mejor indicador. Perfecto. Aquí voy a entrar en un tema un poco más profundo quizás, pero por ejemplo, en Chile ha aumentado mucho la tasa de asesinatos a mujeres. Y si bien es cierto, quizás esas conductas, esos comportamientos violentos, agresivos, se podrían haber evitado. Si bien es cierto, la hora de que sucedan las cosas a veces es inevitable, pero ciertas patologías o enfermedades podrían haberse tratado o haber intentado poder mejorar. Y esto me indica que en Chile la salud mental siempre trata de silenciarse, por lo que yo veo según mi punto de vista. ¿Tú crees que se evita de cierta manera ir al psicólogo? Mira, yo creo que es un tema súper delicado. La salud mental, como bien dices tú, es un tema que yo sé que más adelante también ahí tú me vas a preguntar algunas cosillas de esto, pero políticamente hablando y económicamente hablando, digamos desde el presupuesto, la salud mental es la hermanita pobre de la salud. Tenemos apenas el 2% del presupuesto, del pequeño presupuesto que hay para la salud. De ese presupuesto tenemos solo el 2% destinado a programas y a salud mental en sí mismo. Entonces, si tú te fijas, del gran presupuesto del país, bajar al presupuesto de salud, y de ese presupuesto de salud tenemos recién el 2%, es porque nos falta mucho todavía por delante. Partiendo desde esa base, obviamente falta mucha prevención, falta mucha promoción de la salud, y por ende, como hablábamos desde el inicio de esta tarde, es que es difícil establecer como el parámetro de, comillas, obligar a alguien a acudir al psicólogo, porque es muy, muy mal visto desde lo social, es muy mal visto, sobre todo en ciertos ámbitos, es mucho más mal visto, por ejemplo, voy a plantearlo desde el ámbito del frente, en el fondo, como de la vereda del frente, es menos o es más aceptable que una mujer asista al psicólogo porque se nos atribuye como sexo que somos un poco más lábiles, que de pronto tenemos más oscilaciones de ánimo, que hay periodos del mes en que estamos un poco más sensibles que otros. Entonces, un poco se acepta más que las mujeres vayamos al psicólogo o a terapia. Sin embargo, es muy difícil que un hombre por sí mismo acuda a solicitar apoyo. Es muy difícil, no estoy diciendo que es imposible ni tampoco que esté mal, todo lo contrario. Pero que no se haga. Claro, pero sí es mucho más difícil encontrarse con eso. Generalmente, debo decir que aquellos hombres que llegan a atención casi siempre son como, comillas, obligados por algún familiar, ya sea por alguna patología que está afectando a otros en el contexto en donde se desenvuelve, o bien han sido, comillas, también obligados a través del sistema de tribunales para que acuda a hacerse una evaluación por X razón. Entonces, en esos casos también es muy distinto el enfoque terapéutico. Probablemente no hay enfoque terapéutico, hay otro lineamiento, pero
se calla desde lo social porque es muy difícil mirarse y plantearse como un ser que de alguna manera tengo debilidades emocionales. ¿Por qué? Porque es muy difícil reconocerse como alguien que siente, porque nos volvemos vulnerables. Alguien que tiene emociones, alguien que siente, que tiene sentimientos hacia otra persona, hacia otro ser finalmente, quien sea, nos volvemos vulnerables, estamos expuestos, abrimos nuestro corazón ante ciertas cosas, nuestra mente, todo lo que implica, digamos, nuestra corporalidad, nuestro aspecto fisiológico, nuestro aspecto mental y obviamente psicológico. Entonces, eso nos vuelve, como te digo y reiterado, vulnerables ante ciertas cosas. Y el ser vulnerable nos pone en otro plano también, que estamos expuestos ante la opinión del resto, inclusive ante la propia nuestra opinión. No sé si se entendió, porque hasta yo me enredé un poquito ahí. Sí, se entiende. Como para ejemplificar un poco, el hombre, voy a dar el ejemplo del hombre, siempre ha estado estigmatizado por una ley social, que tiene que ser el proveedor, Claro. que él tiene que ser el que aguante más, el que no llora, El que no es agredido. el que, claro, el que no puede decaer, ser delicado, tener sentimientos, decirle te amo a un amigo o abrazar a un amigo. Es como siempre, siempre se cae en la ofensa, en la discriminación. Por lo tanto, creo que yo hago esa analogía con lo que tú estabas diciendo, porque siempre se estigmatiza un poco, y uno mismo como hombre se estigmatiza a uno mismo. Y de alguna manera te coartas de hacer Claro. estas cosas. Claro. Pero también creo que es importante, como tú decías, que mucha gente va obligada por diferentes temas. Es importante, como en el caso de los alcohólicos, de los drogadictos, que sea por voluntad propia. Eso es lo que entiendo, Sí, de acuerdo a lo que tú dijiste. Sí, absolutamente. Siempre es importante, a ver, yo creo que es importante que se cuente con un apoyo familiarmente hablando. Sin embargo, siempre es importante también que el consultante o que la persona que asiste al psicólogo de cierta manera encuentre o considere que hay una dificultad o un problema por el cual tiene que asistir al psicólogo. Pero en el caso de que esa persona no se dé cuenta, pero que su entorno sí se da cuenta, y que por ejemplo ha hecho algún daño emocional o físico a alguien, pero no quiere ir al psicólogo, de una u otra manera yo siento que igual uno se ve como en la obligación de obligarlo a ir, ¿o me equivoco? Claro, de todas maneras, pero sin embargo, vuelvo a insistir, siempre es importante que quien asiste a la terapia pueda, primero que todo, valga la redundancia, reconocer u observar que hay alguna dificultad. Porque desde ahí, perdón que te interrumpa, porque desde ahí se parte la terapia. Si esta persona no logra ver una problematización, como nosotros le llamamos, es muy difícil entablar que se genere un cambio estructural a nivel mental. Porque donde no hay problema, no hay que cambiar en el fondo. Sí, entiendo, pero por ejemplo, para reconocer que yo estoy a lo mejor teniendo una actitud, por decirlo así, no tan buena para mi familia, por ejemplo, necesito darme cuenta, y para darme cuenta a lo mejor necesito apoyo. Claro. ¿Cómo lo hago? Porque en el fondo tú dices que en la primera instancia es de uno de reconocer, sí. Pero si nunca puedo reconocer, es que, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo puedo darme cuenta en el fondo de eso? Es que mira, por eso te digo, está bien cuando la familia de pronto le solicita a alguien que acuda a atención. Y lo también es importante el entorno que muestre Claro, de todas maneras, pero como te digo, ya estando en terapia, es importante que quien acude también pueda identificar que existe una dificultad. Hoy día hemos estado con harta interrupción ambiental, sí. Así que si es que de pronto no se escuchó tan bien todo lo que hemos hablado, esperamos que nos puedan ir contando para ver si es que podemos levantar o no más el tono de la voz.
Oye, acabo de leer a Yasna. Gran tema, muchas gracias, Yasnita. Los recuerdo mucho, así que muchos besitos para ustedes, sus hijos. Que estén muy bien. Gracias, gracias. Me lleno ahí su corazón, mi corazón con sus palabras, con sus lindas palabras. Así es, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado, que durante todo Ciclo este tiempo y ciclo de sesiones. Volviendo al tema, entonces es que yo, para poder entenderlo y para que la gente también pueda entenderlo, tú dices que hay que reconocer primero que hay algo mal en mí, por decirlo así. Ya. A ver, yo creo que, a ver, como para poder acudir al psicólogo, lo primero es darte cuenta que hay algo con lo que no me siento cómodo. No es Pero que si esté no, mal. pero si no no soy capaz de darme Es que por cuenta de eso, eso. para poder terminar un poquito la idea, ese es como en el mundo ideal, digamos, cuando yo me doy cuenta que hay algo con lo que no me siento cómodo, quizás ese es el momento de acudir y pedir ayuda. Pero cuando no me doy cuenta de que hay algo que está incomodando, ocupando, digamos, un poco las mismas palabras, a mi entorno, quizás sí sea este entorno quien deba solicitarme que yo busque ayuda. Porque es súper importante, como somos seres sociales que nos desenvolvemos en un contexto social, es importante la retroalimentación del otro. Claro, pero sí, entiendo todo lo que me está diciendo, pero si en este entorno en el cual la persona que necesita la atención tampoco se da cuenta o no Bueno, sabe, ahí es mucho más difícil. pero a eso va mi pregunta. ¿Hay estamentos, instituciones o campañas donde se haga una búsqueda, como se hace con el COVID hoy en día, por ponerlo un ejemplo muy cotidiano, buscar, no sé si buscar, pero tratar de encontrar y solucionar problemas de salud mental que en algún futuro podría ser, no sé, una persona psicópata? No se da. O Eso sea, no ¿falta ocurre. eso Es o es es que muy yo creo que difícil ahí, generar o se trabaja de otra forma? es que yo creo que ahí estamos cruzando una línea súper delicada, porque obviamente no podemos estar, por ejemplo, testeando la salud mental, o sea, quizás sí, no sé, pero de todo el mundo, porque de cierta forma cuando tú no ves la problemática y quien está alrededor tuyo tampoco ve la problemática, como sistema, desde la línea sistémica, valga la redundancia, buscamos mirar un poco más desde arriba cómo esta persona se desenvuelve en este sistema familiar, en el sistema laboral y así obviamente ir abarcando a sistemas más macro. Okay. Sin embargo, desde esa mirada no siempre podemos dar con pinza de cuál es la persona, por ejemplo, que tiene alguna dificultad que pudiese generar eh, algún efecto, comillas, efecto mariposa que afecta a los demás. Por eso es que se busca y se estructura una estrategia de prevención y promoción en salud. Que la prevención y promoción en salud no solo es salud mental, sino que toda la Integral. salud, claro, de manera integral. Y busca, por supuesto, como dice muy bien la frase, promover y prevenir ciertas problemáticas de cómo evitar, digamos, que lleguen a la patología o de alguna manera que lleguen al médico o al profesional adecuado en un momento muy avanzado de aquella dificultad. Entonces se promueve ciertos aspectos prácticos, ciertos aspectos de pronto más, más de fácil acceso vuelvo a insistir, en lo cotidiano, con ciertas estrategias como de deportivas, ciertas estrategias de pronto más desde las juntas de vecinos, que son un tremendo aporte en este aspecto también. Entonces se incorporan otros ámbitos para que puedan ayudar a promover y prevenir estos asuntos de salud. Y obviamente ahí también está la salud mental. Claro, de acuerdo a eso, como tú decías, hay campañas y muchas veces se invita a la gente a asistir a controles. Y de acuerdo a esto, a tu experiencia, muchas veces me imagino, y lo hemos hablado acá, que es todo, todo conlleva a otra cosa. Por ejemplo, el alma,
la mente, todo va como unido. Por lo mismo te pregunto, mucha gente puede ir al médico, no sé, me duele el pecho, doctor, me duele el brazo, me duele la pierna, me duele la cabeza. Ujú. Y se dan cuenta gracias a ese control o que posiblemente pueda haber otro tema más emocional detrás de ese dolor. Claro. ¿Sucede eso? ¿Tiene concordancia? Sí, de todas maneras. Mira, bajo varias líneas de formación, eh, hay cierta lógica y cierta correlación con algunas patologías fisiológicas o físicas respecto a ciertas emociones. Entonces, no es extraño, por ejemplo, identificar, no sé, por alguna pérdida o lo más común, digamos, que son, no alcanzan a ser patologías, pero de pronto sí estados en donde, no sé, uno pasa una rabia, te irritas, te sientes como más expansivo, entonces, ¿qué pasa después de eso? Te vienen dolores de cabeza, jaqueca, que también es una cosa como de irritabilidad en donde te expandes un poco, entonces esa es como la correlación, digamos, de alguna forma un poquito más directa. O te pones nervioso, pasaste alguna rabia y hay personas que sufren, por ejemplo, del síndrome del colon irritable. Entonces se inflama su colon, empiezan a tener como un poco respuestas asociadas también a esta emocionalidad, pero que se representan desde lo fisiológico. Hay patologías físicas que de alguna manera se relacionan directamente con enfermedades de salud mental, que son, en este momento no recuerdo la enfermedad en sí misma, pero que lamentablemente, la fibromialgia, muchas gracias, estaba buscándola ahí en mi cabeza, que lamentablemente hoy en día eh, está siendo cada vez más común. Cada vez hay un porcentaje más alto de personas que están sufriendo de fibromialgia. No sé si sufriendo, ni tampoco padeciendo, porque no me gustan mucho esas palabras para referirme a ciertas patologías, pero que están teniendo ese diagnóstico. Y la gran sugerencia es que acudan a algún especialista de salud mental, ya sea psiquiatra, psicólogo, que se realice algún tipo de intervención en esta área, porque es súper importante el apoyo y el acompañamiento en el proceso, porque son enfermedades de larga data. Entonces son patologías de larga data que necesitan un apoyo constante y muy recurrente durante todo el proceso. Así que es bien relevante ahí acompañarse, no solo con los fármacos, sino que también ahí con el entendimiento del por qué o el cómo sobrellevar un poco también esta patología. Sí, súper interesante, eso da como para otro tema, el poder hablar Sí. del poder mental, que nos puede hacer bien o mal. Así es, exactamente. Y para seguir con la conversación, es muy conocido que el psicólogo siempre se complementa como cualquier otro terapeuta o cualquier otro profesional que sigue estudiando, Uh-huh. pero generalmente, por ejemplo, el psicólogo o la psicóloga eh, también tiene estudios en flores de Bach, tiene estudios, por ejemplo, como lo hacemos acá en Alma, en terapia de vida pasada, regresiones, en biomagnetismo, Claro. en muchas cosas que se relacionan entre sí también con con la psicología. Pero obviamente cada uno tiene su expertise de acuerdo a lo que le gusta y de acuerdo a lo que Por está supuesto. ejerciendo y el ámbito al cual está ejerciendo. Pero de manera general y de acuerdo a tu experiencia también trabajando como psicóloga, como terapeuta complementaria, ¿tú crees que se debería incorporar algo más a la atención psicológica de hoy para poder mejorarla? Yo creo que tal como lo definiste tú, la incorporación de ciertos elementos desde lo profesional para el trabajo terapéutico tiene que ver más bien con las características personales de cada profesional, que se incorporen eh, y que el profesional se sienta cómoda un poco, cómoda o cómodo un poco moviéndose entre estas líneas terapéuticas, ya sean convencionales o más complementarias. Eh, para mí, yo creo que lo primordial
de incorporar aspectos en pro y en beneficio del consultante es que como profesionales no debemos olvidar que la atención debe ser centrada en la persona, independiente de nuestra línea terapéutica. Entonces, enfocarnos principalmente en que se necesita observar y mirar y plantearse y replantearse muchas veces también que el objetivo terapéutico, que el trabajo, que los lineamientos que vamos a seguir tienen que ser siempre en pro y en beneficio del consultante, porque nos tenemos que centrar en que la motivación surja del consultante, la estrategia probablemente van a surgir también de las palabras que el consultante nos ofrezca en las intervenciones y en las atenciones. Entonces, yo creo que esa es la base, no olvidarnos de la empatía que debemos tener hacia un otro, evitar el juzgar, porque nosotros como terapeuta no debemos juzgar al consultante bajo ninguna circunstancia, digamos. Sí, obviamente vamos a ir mostrando, como te decía a lo largo de este en vivo, ciertos aspectos, pero evitar el juzgar al otro ayuda profundamente en que se genere un lazo terapéutico mucho más profundo también y que desde ahí se puedan establecer nuevos y mejores, más que mejores, quizás sí cambios mucho más significativos y más profundos. Entonces, si tú me preguntas qué hay que incorporar como tal, creo que no tendría una respuesta concreta. Yo creo que es importante incorporar aquellas herramientas con las que nos hacen sentir más cómodos, pero también aquellas cosas que de alguna u otra forma siempre se estén enfocando en la atención que debe ir centrada en el consultante, en esta persona que nos viene a solicitar apoyo en ciertos ámbitos de la vida. Me voy a tomar de una respuesta que hablaste de unos datos, que la salud mental tenía solamente el 2% de la salud en general, tenía solamente el 2% del capital del presupuesto para poder trabajar. Pero voy más allá que eso. ¿Tú crees que en Chile se le debería dar un valor más que económico, sino me refiero a lo social y personal, a la salud mental? ¿Cómo podemos nosotros, porque si bien es cierto, no como país, me refiero Ministerio de Salud, no hay un buen sistema de salud mental, según mi punto de vista. Mira, yo creo que... por eso te pregunto, ¿cómo uno le puede dar un valor más, ya que el sistema no nos permite, cómo uno en lo personal y social le puede dar un valor? Mira, yo creo que como bien dices tú, la salud mental es un área de la salud que está muy al lado, digamos, es como que se considera un poco aparte de la salud física. Sin embargo, hace unos años atrás, cuando estuvo de Día de la Salud y se celebró el Día de la Salud Mental, decía el eslogan de ese año: no hay salud sin salud mental. Y a mí me generó y me resonó tanto porque siento que tiene tanto que ver y tanta razón, porque podemos estar súper bien físicamente, porque podemos tener un estado de salud físico súper adecuado, tener una resistencia full, tener una capacidad, no sé, excelente en todos los ámbitos, pero resulta que estamos deprimidos, que tuvimos un evento, no sé, triste, doloroso, traumático, que nos acarrió ciertas situaciones emocionales y nos deprimimos. Entonces, no va a servir de mucho que mi capacidad física esté al 100% si mi estado anímico de pronto no me va a permitir desarrollarme de una manera física adecuada. Entonces, ¿por qué yo siento un poco que la salud mental, no sé si no se le da valor, pero yo creo que se ha dejado un poco más de lado porque no es algo tan visible, no es algo tan tangible? Yo recuerdo cuando nos tocaba programar ciertas prestaciones, como ustedes saben, yo trabajo en salud mental hace mucho tiempo, he trabajado en salud pública también un tiempo, y en ese periodo me ha tocado de pronto también programar ciertas atenciones, ciertas prestaciones a lo largo del año para poder identificar varias cosas, pero
recuerdo en particular una directora amiga que estuvo en un momento, y ella decía, pero ¿por qué la salud mental? Y en la salud mental todo depende. Yo te pregunto algo, tú me dices, depende. Porque es así de cualitativa, no es tan cuantitativa, por ejemplo, como la salud cardiovascular, que mide ciertos parámetros, que establece ciertos números a través de los exámenes, es mucho más concreta. La salud mental yo no puedo establecer un examen de sangre, por ejemplo, para decirme si tienes depresión o no. O, claro, quizás sí me va a mostrar ciertos aspectos, ciertos ámbitos, pero de pronto no va a ser el indicador que me diga que hay cierta dificultad emocional. Entonces, desde esa mirada, obviamente va a depender de otros factores, probablemente socioambientales, físicos, emocionales y varios más, digamos, que se me quedan en el tintero, pero depende. Entonces, como todo depende, en los aspectos como más sociales, más de presupuesto, claro, evidentemente estamos un poquito más al desmedro de otros programas. Entonces, desde ahí yo creo que es importante que los mismos profesionales que trabajamos en atención de salud mental nos demos el deber, yo diría que es súper importante, de validar también que el área de la salud mental es un área súper significativa y súper relevante de abordar. Que al igual como tú decías hace un rato, ir al dentista, ir al médico, hacerse un chequeo general cada cierto tiempo, es súper importante también sentir y darte cuenta que es importante establecer ciertas rutinas de autocuidado, ciertas rutinas de autoconocimiento, para que desde ahí un poco yo pueda observarme e identificar cuándo necesito apoyo de un profesional y cuándo necesito, por ejemplo, una salida con amigos, que hace una gran diferencia una cosa con la otra. Entonces, ¿cómo le podemos dar valor a la salud mental? Principalmente hablando de ella, haciendo este tipo de cosas, normalizando aspectos emocionales que es importante de los cuales tenemos que hablar. Si tenemos pena, es necesario hablar de la pena. Si hemos perdido a un ser querido, es importante vivir el duelo. ¿Cómo lo vivimos? Llorando, negándolo, vamos a tener rabia, a lo mejor vamos a pasar por un proceso de adaptación, nos va a dar depresión entre medio. Esos procesos son normativos porque es parte de la pérdida, es parte de la despedida. Pero si no lo hablo, no lo racionalizo con alguien, me va a ser mucho más difícil poder entender que tengo rabia porque a lo mejor Dios se llevó a mi ser querido, o porque, no sé, fue un accidente, entonces tengo rabia con el otro, o conmigo. Entonces hay que hablar, normalizar tanto como cuando uno dice, ¿sabes qué? Fui al médico y me dijo que tenía hipertensión, normalizar y decir, ¿sabes qué? Fui al psicólogo y me dijo que estaba pasando por un proceso ansioso. Entonces, ahí es súper relevante con esas cosas darles pequeños valores, de simplificar un poco también el lenguaje, de repente decir cosas más de manera más fácil. A veces los psicólogos nos cuesta un poco bajar el lenguaje a algo tan concreto, y somos buenos para hablar, por ejemplo, como hoy día decía yo, de la reestructuración cognitiva, del constructo social, y a veces eso cuesta entenderlo. Entonces cuando eso no se entienda, preguntar, perdón, no entendí, ¿de qué me está hablando? Porque tenemos que bajar a lo cotidiano también, a lo que es, porque en el día a día está la salud mental. A salir un poco del libro. A salir del libro, a llevarlo a lo práctico, a llevarlo a lo concreto, a darse cuenta que la salud mental está tan presente en nuestro día a día que cuando nos levantamos en la mañana, hay gente que dice, oye, hoy día me levanté mal genio. Eso también es parte de la salud mental. O voy cruzando por la calle y de repente me moja un auto y me quedé súper de mal humor. O de repente voy por la calle y no sé, pues me encontré con una amiga que no veía hace años y me quedé feliz después de eso. Eso también es salud mental. Entonces, entender que la salud mental no es solo un espacio de tiempo o un momento en el tiempo en donde yo me siento incómoda o no agradada con lo que me está pasando. También tiene aspectos positivos. Entonces, estos aspectos positivos son los que hay que cultivar. Yo creo que
como para resumir un poco, para darle valor y para volver a ponerlo quizás ahí en el tapete, es importante hablar de la salud mental y mostrar también este aspecto positivo que a veces se nos olvida que también hay en la salud mental. Así es. Bueno, es un tema que da para mucho más, pero quisimos o tratamos de poder reducirle algunas ciertas preguntas de conversación para poder llevarlo al espacio cotidiano, como mencionaba ahora último. Claro. Así que le damos las gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Los dejamos invitados también para el próximo sábado en otra nueva sesión, pero la vamos a hacer una hora más tarde. Vamos a estar confirmando la hora durante la semana y el tema, y si es que tenemos invitado también, por supuesto, vamos a estar informándolo. Tenemos ahí algo en mente, esperemos que se dé, así que muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde-noche, que hemos tenido varias interrupciones porque, como les contaba Felipe al principio, estamos con fiestas acá cerca en nuestra comuna porque está dando el puntapié inicial a Teletón. Así que esperamos haya quedado un poquito más en claro aquello que hablamos hoy del tema de la salud mental. Y bueno, obviamente los dejamos invitados y muy agradecidos de su compañía de hoy día. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.